Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Esta vez nos convoca San Martín. Vamos a hacer un recorrido por la vida de San Martín, pero concentrándonos en una década, que es la que va de 1812 a 1822. Es decir, San Martín es recordado y conmemorado básicamente por lo que sucede en esos 10 años. Es la época de su vida más activa como militar y como político hispanoamericano. Y en esa década va a ser protagonista en 3 regiones: el Río de la Plata, Chile y Perú. Y por eso tenemos con nosotros a historiadores representantes de cada uno de esos países y especialistas en este tema. Por Argentina tenemos a Beatriz Bragoni, investigadora del CONICET en el INSI-USA y la Universidad de Cuyo. Por Chile tenemos a Juan Luis Sosa, investigador del Centro de Estudios Públicos. Y por Perú a Natalia Sobrevilla, de la Cátedra de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos en este episodio de Historia. Gracias, Camila, por la invitación. Gracias, es un gusto. Bien, vamos a empezar con Betty. Bien, Betty, vos escribiste una biografía muy linda de San Martín que publicó Edasa, y vos ahí contás un poco cómo San Martín, ¿no?, se forma como militar en España. Contás que ahí se encontraba San Martín cuando se produce la invasión napoleónica y cómo empieza participando en esa guerra contra Napoleón. Y en algún momento San Martín toma la decisión de retirarse del ejército y venir al Río de la Plata a luchar en contra de la metrópoli, ¿no? Pero, ¿por qué San Martín habrá decidido eso? ¿Y qué pasa cuando llega acá, ¿no? Cuando llega al Río de la Plata? ¿Con qué redes contaba? ¿Con quiénes se juntaba? ¿Qué quería hacer políticamente él acá en el Río de la Plata? Bueno, gracias, Camila. Es súper interesante conversar sobre San Martín tanto con Natalia, con Juan Luis y con vos. San Martín toma la decisión de pedir el retiro del ejército español en función de un contexto que es muy cambiante y que le hizo precipitar decisiones de enorme importancia para su vida personal y que también tenía que ver con una historia familiar previa, porque él era hijo de un capitán de segundo rango del ejército español que había vivido en carne propia los límites que tenían los soldados para hacer la carrera militar. Y frente a ese, diríamos, mandato familiar, porque todos los hermanos habían hecho la carrera militar y la familia había hecho una fuerte inversión para que los hijos no ingresaran al ejército como soldados, sino como cadetes, es que San Martín toma una decisión importante que no la toman sus hermanos, que permanecen en el ejército español en la península y no cruzan el Atlántico para enrolarse en la carrera de la Revolución. ¿A qué atribuir esa decisión? Por una parte, lo que es bastante convincente es que él detecta los límites que tiene la carrera en la propia España en función del desgranamiento que tiene la cadena de mandos en la guerra contra Napoleón, las desinteligencias de un ejército que podemos decir, o fuerzas militares muy descentralizadas, y al mismo tiempo en esos límites que operativos en la guerra contra Napoleón, y a pesar de haber tenido un desempeño muy importante en la batalla de Bailén, como todos sabemos, en donde está esa condecoración que luce en el Museo Histórico Nacional, ¿no es cierto? El tema es que él detecta ahí ese límite, sobre todo porque era un hijo de un español nacido en América. Y están teniendo límites los oficiales nacidos en América en escalar la carrera de la oficialidad. Y por otra parte, porque justamente la invasión napoleónica coincide con una explosión, diríamos, de discusión pública que tiene que ver con el reemplazo, ¿no es cierto?, del rey y la entronización de José I, en donde esa proliferación de papeles públicos, de discusiones en torno a la legitimidad de ese nuevo rey, lo conduce a nuclearse en las logias secretas que funcionaban en Cádiz
junto con otros americanos, en donde hace un juramento que luego va a renovar en Londres cuando obtenga, gracias a los contactos establecidos con los americanos y con los ingleses que se habían sumado a la guerra en la península, el salvoconducto ideal para llegar a Londres. Y en Londres vuelve a jurar a favor de la independencia americana, junto con el que después va a ser su gran rival, que es Carlos de Alvear, y con esa comitiva, podemos decir, y junto también con un voluminoso equipaje cargado de libros, y sobre todo libros que tienen que ver con aspectos militares, con el pensamiento ilustrado, y que incluyen dos textos que son maravillosos, uno sobre viajes sobre América, y el otro tiene prácticamente la colección completa del Mercurio peruano. Ese exponente formidable, ¿no es cierto?, del pensamiento ilustrado en Lima, y que justamente va a permitir conectar cuál era el imaginario que tenía San Martín en torno ya al problema de los autogobiernos y de la resistencia limeña, ¿no es cierto?, y de su virrey en la guerra contra los insurgentes americanos, ¿no? Porque no es casual que cuando él pide el retiro, dice que quiere volver a Lima, donde tiene intereses, cuando en realidad en Lima no tenía ningún tipo de vínculo, tampoco los tenía en Buenos Aires, ¿no es cierto?, frente a tu pregunta de cuáles son sus contactos. Entonces, está claro que Buenos Aires constituye, diríamos, el centro de atención para los americanos en función de la guerra contra las fuerzas que está dirigiendo Bajal, y es así como recala en el puerto, junto con los que van a nutrir la famosa logia Lautaro, que va a precipitar la caída del primer triunvirato, y que él, justamente como coronel del regimiento de granaderos, va a movilizar su propia tropa a la plaza para contribuir a la caída de ese primer triunvirato y impulsar impulsar el avance de la revolución y de la independencia, y perder la ambigüedad que hasta ese momento el gobierno porteño había tenido. Clarísimo. Y después de la caída del triunvirato, San Martín va a reemplazar en 1814 a Manuel Belgrano en la comandancia del Ejército Auxiliar del Perú, ¿no? Y rápidamente, cuando llega al norte, se da cuenta que era muy difícil ganarle a los realistas en ese territorio, es decir, avanzar al Perú desde el norte, desde las provincias del norte, y decide cambiar la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la nueva estrategia que piensa Betty San Martín en relación con eso, y cómo se propone llevarla adelante, ¿no? ¿Qué pasos va a dar para llevarla adelante? Bueno, él llega justamente al norte, después de aspirar y ganar posiciones dentro de las jefaturas militares que estaban haciendo la guerra, y no hay que olvidar que en ese momento, cuando él está prácticamente en Tucumán, recibe la noticia de la caída de Montevideo en manos de Alvear, ¿no es cierto? Y frente a ese nuevo escenario, y junto con las conversaciones que está manteniendo en persona, diríamos, con otros oficiales del Ejército del Norte, y también en correspondencia con otros miembros de la logia, como Tomás Guido, ¿no es cierto?, van a coincidir en un diagnóstico sobre la dificultad de la que vos señalás, de que el norte no es la vía adecuada. No es la vía adecuada porque los ejércitos realistas están conformados también abrumadoramente de americanos, y las provincias altoperuanas han tenido, después de los éxitos, ¿no es cierto?, de Ayohuma y Vilcapugio, han tenido, ya tienen el control, por lo tanto el ámbito o la jurisdicción peruana se amplificó a lo que era la geografía previa ¿no es cierto?, a la creación del virreinato rioplatense, y esto entonces les hace ver que hay que pegar un giro en la dirección de la guerra hacia el Pacífico.
Pero esto va acompañado también de un diagnóstico que traza sobre la fuerza militar que representaba el Ejército Auxiliar del Norte. Ese ejército no le satisface. Esto está muy bien documentado no solamente por la historiografía, sino por la correspondencia en ese momento, en donde es un ejército, ¿no es cierto?, están las cartas de Belgrano, pero también están en las cartas de Darrigueira, que es uno de los, digamos que va a ser uno de los representantes de Buenos Aires en el Congreso de Tucumán, en donde señalan que es un ejército relajado en la disciplina, lleno de mujeres, que inunda, ¿no es cierto?, y que impide la disciplina de los cuerpos, ¿no? Y por otra parte, es un ejército, como ha demostrado Morea, ¿no es cierto?, Alejandro Morea en su tesis, y que después publicó, que tiene una extendida, diríamos, planta de oficiales, en donde se licúa el gasto militar en beneficio de los oficiales y no de los soldados, lo cual activa la deserción. Y esto, diríamos, San Martín, si bien arma una ciudadela para poder entrenar y crear una disciplina frente de la fuerza militar, ve que es insuficiente, y por eso activa la correspondencia con los hombres de Buenos Aires para obtener un cargo que a él le parece fundamental, el de ser gobernador intendente de Cuyo. ¿Por qué? Porque las provincias de Cuyo están próximas, ¿no es cierto?, al frente contrarrevolucionario que la restauración del pendón real había establecido después de la caída de Rancagua, ¿no es cierto?, en 1814, y es así como San Martín llega en septiembre de 1814 a Mendoza, la capital de la gobernación cuyana, que es una flamante gobernación, te cuento, porque justamente en premio a su adhesión a la Revolución porteña, había obtenido un nuevo estatus y podía entonces concentrar recursos locales, de los gobiernos locales, para armar un ejército, siempre y cuando contara con el apoyo del gobierno central. Perfecto. Entonces estamos en Mendoza con San Martín, y empieza a armar este ejército que nos contabas, Betty, de los Andes. Pero en esa empresa también participaron hombres de Chile, ¿no? Entonces acá quiero preguntarle a Juan Luis, bueno, ¿quiénes eran estos hombres de Chile que participaron de esta empresa? ¿Cómo fue la colaboración entre ambos grupos dentro del ejército? ¿Qué conflictos surgieron? ¿Cómo medió San Martín en ese contexto? ¿Qué nos podés contar, Juancho? Bueno, yo creo que la introducción que hizo Beatriz al principio es muy útil también para comprender el caso chileno. Al mismo tiempo que ocurría la Revolución de Mayo en Buenos Aires, ocurría unos meses más tarde, en septiembre, lo que podríamos denominar fue la Revolución de Santiago, ¿no? El 18 de septiembre es nuestro 25 de mayo, por decirlo así, ¿no? Y es un conflicto eminentemente político, y que gira en torno a la pregunta de cómo reemplazar la legitimidad del rey ahora que el rey está preso, ¿no? ¿Cómo reemplazamos su autoridad? ¿Cómo generamos una nueva autoridad que sea legítima y perdurable en el tiempo, ¿no? Y como toda revolución, obviamente, lo que se produce es un gran conflicto faccioso, ¿no? Surgen grupos políticos con intereses creados muy, muy, muy claros, que dividen a la sociedad chilena en bandos irreconciliables, ¿no? Por un lado está el conflicto faccioso entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre radicales y no radicales, etcétera, entre lo que la historiografía suele denominar como patriotas y realistas, conceptos con los cuales yo no estoy particularmente de acuerdo, pero son útiles para comprender el conflicto faccioso, pero también, y más interesante, conflictos al interior de la propia revolución, ¿no? Porque lo que surge a partir, sobre todo de 1811, es un conflicto muy, muy profundo y directo entre ciudades que están representadas en la revolución, pero representadas por intereses muy distintos. Y aquí surgen dos bandos que creo que son claves para comprender luego lo que va a ocurrir en Mendoza. El bando liderado por los hermanos Carrera, por José Miguel Carrera, y un bando que está instalado sobre todo en Santiago, y un bando liderado por Bernardo Higgins, que, insisto, si bien ambos son miembros de la revolución, están en la carrera de la revolución, representan intereses distintos.
¿Qué los diferenciaba a esos bandos? Sobre todo, esto es lo que al menos planteo en mi libro sobre este tema, son diferencias regionales, ¿no? Este no es un conflicto únicamente entre Carrera y O'Higgins, sino que está más bien rodeado por intereses muy distintos entre Concepción y Santiago, ¿no? Y eso yo creo que nos permite complejizar mucho más el problema de la revolución, porque la revolución no es monolítica, no es unívoca, ¿no? No es que existió la revolución, somos todos revolucionarios y luego independentistas, porque había muchas salidas, muchos posibles resultados a la revolución. La independencia era uno de ellos, pero no necesariamente el más deseado en 1810. Entonces, en 1814, en la batalla de Rancagua, de octubre de 1814, se enfrentan no solo los revolucionarios contra los contrarrevolucionarios o los realistas, sino también se enfrentan facciones al interior del bando revolucionario entre Carrera y O'Higgins, y que a raíz del resultado de la batalla de Rancagua, que es una derrota total de la revolución, ambas facciones se ven en la obligación de emigrar hacia Mendoza, hacia la cordillera. Y cuando llegan a Mendoza, se encuentran con un nuevo gobernador, como decía Betty, que es José de San Martín. La pregunta es, bueno, ¿qué hace José de San Martín con estos emigrados, que son cerca de 1000 personas que han cruzado la cordillera, que tienen intereses políticos, intereses económicos, etcétera? ¿Qué hace con todas estas personas? ¿Cómo las ubica, digamos? ¿Cómo las pone en una ciudad que no da abasto, ¿no? Porque por la militarización total de la revolución. Y ahí, muy rápido, José de San Martín se la juega por la facción de O'Higgins, ¿no? Una de las razones que explica eso es que Carrera quiso ser el gobernador de Chile en Mendoza. Esa era su aspiración, su objetivo, ¿no? Y San Martín rápidamente se dio cuenta que no podía tener un estado dentro de su propio estado, ¿no? Con lo cual le quita todo tipo de apoyo a Carrera, se lo entrega muy explícitamente a O'Higgins, y surge ahí una alianza que luego se va a consolidar a través de la logia de Lautaro, una alianza muy fuerte entre San Martín y O'Higgins, que tiene efectos políticos, efectos militares, efectos económicos, y que va a perdurar hasta que ambos caigan, digamos, en el caso de San Martín en el año 22 y en el caso de O'Higgins en el año 23. ¿Y ahí cómo empiezan a armar el ejército? Digo, San Martín y O'Higgins entonces son los que van a armar el ejército de los Andes, y ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a empezar a armar? ¿Y cómo llegan finalmente al cruce? Ocurre que el año 15 O'Higgins lo pasó en Buenos Aires, no estuvo en Mendoza, y entra entonces en contacto directo con la logia Lautaro, con los mandamases, con los líderes de la logia Lautaro. Y cuando vuelve ya a fines del 15, principios del 16, San Martín ha ido consolidando este ejército de los Andes, pero sobre todo se ha ido consolidando la idea de dónde utilizar al ejército de los Andes, ¿no? Y ahí me parece que el Congreso de Tucumán de julio de ese primer semestre del año 16, y la decisión de que el ejército de los Andes se utilice para invadir Chile en vez de otros sectores es absolutamente clave para lo que viene después, ¿no? Y es el convencimiento de San Martín de que el ejército de los Andes debe emprender una cruzada americanista, ¿no? Que debe ir más allá de sus fronteras, para lo cual es indispensable, insisto, invadir Chile, que está en manos de los realistas, y luego utilizar Chile como una suerte de trampolín, digamos, hacia la conquista del corazón de la contrarrevolución, que es Lima, ¿no? Entonces, todo ese triángulo, Mendoza, Santiago, Lima, está cruzado por la decisión americanista de americanizar la revolución, que se consolida el año 16 a través del ejército de los Andes. Perfecto. Betty, ¿qué querías agregar? A ver. Sí, breve, porque es muy interesante lo que dice Juan Luis de cómo se integran los chilenos en ese ejército, en el Estado Mayor, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta también que durante ese año 15, que en Buenos Aires es muy tenso y en las Provincias Unidas es muy tenso, han circulado diferentes planes, ¿no? Para hacer, como decían ellos, reconquistar la libertad en Chile, como paso intermedio para esmerilar el poder español en Lima, ¿no? Y ahí
O'Higgins había presentado un plan también, y Carrera también había presentado otro, ¿no? Porque los dos conviven, digamos, no conviven, porque son enemigos para siempre, Némesis. pero el tema es que el gobierno central disponía de dos planes de reconquista de Chile a la causa independiente, y que justamente en ese trajinar se elabora un nuevo plan, ¿no? Que es el que confecciona y el que presenta Guido finalmente al gobierno de Pueyrredón después de que está electo, y es el que finalmente se lleva a cabo, ¿no? Y es allí donde ese proceso, diríamos, de segmentación de la fuerza chilena y de desguazamiento de la fuerza militar que tenía José Miguel Carrera es clave, y que San Martín utiliza diferentes estrategias. Por una parte, hay una parte de oficiales que se pasan directamente, que en donde les ofrecen cargos militares, sus grados, y les van reconociendo para el ejército. Y hay otros que, digamos, no aceptan esa negociación y que pasan a integrar, digamos, se quedan en el reducto carrerino, y que después se va a convertir, ¿no es cierto?, en un acicate al gobierno de los directoriales, no solamente en Buenos Aires, sino también en Santiago. Y O'Higgins entonces va a integrar el cruce de los Andes, y va a ser el cruce de los Andes como oficial, ¿no es cierto?, con, diríamos, dependiente del gobierno rioplatense. Y después llega, entonces ahí es cuando San Martín declina el ofrecimiento que le hace el Cabildo, y es O'Higgins que pasa a liderar la cúspide del poder independiente después de Chacabuco, pero teniendo en cuenta que la independencia de Chile no está todavía consolidada ni declarada, ¿no? Ni proclamada, sino que hay que esperar el año siguiente. Perfecto, de hecho quería ir un poco a eso, porque bueno, en enero, como decías Betty, tenemos en enero del 17, 1817, tenemos el cruce de los Andes, y quería preguntarte, Juancho, ¿cómo fue ese cruce? ¿Y cómo se llega finalmente a la independencia de Chile, que era algo de lo que estaba comentando recién Betty? Bueno, a lo largo de todo el año 16, San Martín se ha dedicado a preparar el ejército de los Andes, con el apoyo de algunos oficiales chilenos que se quedaron en Mendoza, los emigrados que habían, digamos, abandonado el territorio chileno en el año 14. Y es un año con muchos altos y bajos, es un ejército muy difícil de conformar, la estrategia es muy difícil de consolidarse. En enero del año 17, el ejército de los Andes cuenta con cerca de 4.000 hombres, más muchos esclavos, y tiene como propósito cruzar la cordillera de los Andes en una empresa verdaderamente titánica, y que va a tener muchas bajas a lo largo de las 2 semanas que dura el viaje, desde Mendoza, desde Cuyo a Chacabuco, que es donde se enfrentan las fuerzas realistas y las fuerzas revolucionarias, ¿no? El 12 de febrero del año 1817. Yo diría que la batalla de Chacabuco es la primera señal de que el proyecto americanista de San Martín, que no concibe sino declarar las independencias, ahora sí ya absolutamente convencidos, es la primera señal de que va bien el proyecto americanista y que se va a cumplir, ¿no? Y eso se va a empezar a consolidar con mayor fuerza cuando después de Chacabuco las fuerzas de O'Higgins y San Martín ingresan a Santiago. Es allí donde San Martín, como decía Betty, decide no aceptar la oferta del Cabildo de Santiago y entregarle más bien la responsabilidad del control político del país o del territorio a Bernardo O'Higgins, ¿no? De ahí yo diría que la Logia Lautaro jugó un rol clave como sostenedor, al sostener a O'Higgins como director supremo del territorio. Un año después, se va a declarar la independencia, se va a consolidar militarmente a través de la batalla de Maipú, y no solo eso, sino que a medida que va pasando el tiempo, y creo que aquí Natalia nos va a ayudar con esto, se va a ir confirmando el apoyo
en recursos y en hombres que el Estado de Chile le va a brindar a un nuevo ejército que va a construir San Martín, que no se va a llamar Ejército de los Andes, pero que va a estar conformado por hombres del Ejército de los Andes, y que va a ser denominado el Ejército Libertador a la campaña del Perú, ¿no? Es decir, el Estado de Chile está financiando un proyecto americanista que comenzó en Mendoza, pero que debe terminar de su responsabilidad en Lima. Perfecto. Entonces vamos a darle paso a Nati y vamos a pasar a Perú. Antes de pasar a San Martín en Perú, me gustaría que nos cuentes, en todo este periodo que estaban describiendo Juan y Beatriz, ¿qué estaba pasando en Perú? ¿Cómo era la situación en Perú antes de la llegada de San Martín? ¿Con qué fuerzas contaban los realistas en ese momento en Perú? Bueno, que nos pongas un poco en contexto en el Perú de la época. Muchas gracias, Camila, por la invitación y es muy grato poder compartir esta tarde con ustedes. El ejército realista en Perú era un ejército netamente americano. Ese es uno de los puntos que mencionó Beatriz y había estado en actividad desde 1809. Se había organizado en el sur del Perú, principalmente por criollos del Cusco, Arequipa, Puno, toda esta zona del sur del Perú que había intervenido ante la creación de las juntas de Chuquisaca, primero, luego de La Paz, que había intervenido contra la presencia de Castelli en el año 11, que había llegado hasta Salta, es decir, ellos también tenían la intención de reconquistar para el rey de España todo, y esto capitulan en Salta, ese es Pío Tristán, en el año 12, se repliegan, pero hay una nueva campaña con un peninsular que es Joaquín de la Pezuela, que va a ser muy exitoso estas batallas que mencionaba Beatriz. Estamos hablando de ejércitos muy grandes de alrededor de 10.000 hombres, muy bien apertrechados, muy bien entrenados. Muchos de estos criollos, tanto de Arequipa como del Cusco, han tenido carreras militares muy parecidas a la de San Martín, ya han regresado, pero para ser realistas. Eso es un punto bien interesante y también porque, como dijo Beatriz también, están buscando extender lo que había sido el control sobre el área aledaña a la gran mina de Potosí, que es en realidad el corazón latiente de toda esta región. Tras la caída de Montevideo y el cambio de estrategia en el sur, Joaquín de la Pezuela se le promueve a virrey del Perú, después de haber sido general, y él sabe claramente cuál va a ser la estrategia de San Martín, lo sabe desde un inicio, pero son los conflictos que tiene con los realistas que han llegado a la península después de la derrota de Napoleón, después del año 15, estos nuevos destacamentos que son veteranos de las guerras de independencia en la península. La Serna es uno de ellos, pero Cánterac y muchos otros son un gran grupo que se oponen a la idea de Pezuela, que tienen que atacar Chile, que tienen que proteger el sur, porque San Martín, él lo ve claramente. La estrategia, muchas veces se dice que Pezuela no tiene idea de lo que está pasando, pero basta leer su correspondencia para saber que no es así. Más bien, la Serna y los demás están tratando de empujar hacia Salta y hacia Tucumán, porque es justamente ese el espacio que se deja un poco más desprotegido, porque todo el ejército se muda hacia Mendoza. Entonces, en la ciudad de Lima existen ciertos grupos de criollos, entre ellos José Larriba Agüero, que sí están escribiéndole a San Martín y a otros más al sur, en el Río de la Plata, diciendo que hay apoyo para la independencia. Pero esto no es tan cierto en cuanto al sur del Perú. Pensemos que el Perú tiene varias regiones y el norte más bien es muy cercano a Chile económicamente. Y una vez que se da la independencia de Chile, las élites del norte del Perú están mucho más dispuestas a apoyar esta campaña. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que sucede en el sur del Perú, lo que sucede en el norte del Perú e incluso lo que sucede en Lima. Entonces, en el año 19, cuando ya se establece una flota, cuando ya se empiezan a mandar los primeros destacamentos de marinos, y esto es una escuadra formada y pagada por la naciente República de Chile, al mando de británicos como Thomas Cochrane y Guillermo Miller y Guise, van a tener ellos ya una idea y una estrategia de cómo pueden atacar las costas del Pacífico. Perfecto, y una vez que llega, o sea, llega San Martín con su ejército, ¿cómo fue esa campaña? ¿Qué pasa ahí en ese contexto?
Bueno, el año 19 se pasan estudiando cuál es el mejor lugar y un año después, en 1820, en septiembre de 1820, llega finalmente a una zona al sur de la ciudad de Lima, en una bahía muy calma, muy tranquila y muy poco resguardada, que es la bahía de Paracas, el 8 de septiembre, y ahí van a desembarcar un número importante de tropas. Y van a hacer lo que se conoce como una estrategia de pinza. Y la pinza va a ser dividir el ejército y mandar a Juan Antonio Álvarez de Arenales, que es de origen peninsular, pero que ha peleado por el lado patriota desde el inicio de las campañas, y Arenales va a llevar a un destacamento de casi 3.000 hombres a subir la cordillera por el sur del Perú y atravesar el centro de los Andes, paralelo a lo que es la llegada a Lima, atravesando los valles de un río muy importante, que es el río del Mantaro, y esta es toda la zona que está detrás de la ciudad de Lima en la cordillera. Al mismo tiempo, el otro lado de la pinza es San Martín, se va a reembarcar y va a una ciudad al norte, muy cerca de Lima, que es la ciudad de Ancón, y entonces vamos a tener que esta pinza va a amenazar la ciudad de Lima. Van a tener además victorias muy importantes, porque en todas las ciudades donde va Arenales se va a proclamar independencia, y van a tener una victoria muy importante en la batalla de Cerro de Pasco. La mina de plata más importante del Perú es en Cerro de Pasco, y ahí se va a dar una batalla el 8 de diciembre de 1820, dirigida por Arenales, mientras San Martín está en la costa, y también van a tomar una de las embarcaciones más importantes del virreinato, que es la Esmeralda, que va a ser también a inicios de diciembre, y luego en diciembre el norte del Perú, la Intendencia de Trujillo, que es todo lo que va de Lima hacia el norte, se va a declarar independiente, y esto es porque San Martín está entrando en tratativas con el intendente en ese momento, que va a ser Bernardo de Tagle, el marqués de Torre Tagle, y entonces San Martín logra con negociaciones que toda una gran parte del Perú se declare independiente en diciembre de 1820. Pero no todo Perú. ¿Qué faltaba ahí? Vos decís una gran parte de Perú. Bueno, en ese momento, en diciembre de 1820, solamente el norte del Perú era independiente. La ciudad de Lima se mantenía realista, y todo lo que iba del centro del Perú hacia el sur se mantenía realista. Y entonces este es un momento muy importante, un momento clave en ese inicio de 1821, porque va a haber una lucha muy enardecida entre los mismos realistas, entre estos oficiales que han venido de la península en 1815-16, La Serna, Canterac, entre ellos, y ellos van a deponer al virrey Pezuela en Aznapuquio, que es el campamento militar que es muy cercano a donde está acampado San Martín en ese enero de 1821, donde además los dos bandos están completamente decimados por las enfermedades propias del trópico del Pacífico, que esta es la temporada de verano, y entonces no hay movimiento militar, pero se va a derrocar al virrey Pezuela, aduciendo que no ha tenido una estrategia real de enfrentamiento a San Martín. Vamos a un mini corte y ya volvemos con más preguntas sobre San Martín. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Y una vez que se derroca el virrey, ¿qué tipo de gobierno se instala en Perú, ¿no? Esto ha generado a posteriori polémicas. ¿Cómo pasa ese San Martín militar a un San Martín más político? Bueno, todavía le quedan 6 meses de negociaciones, donde se la pasan negociando con los realistas, con La Serna y con Canterac,
¿qué es lo que va a suceder? Y aquí hay todo un tema sobre la estrategia militar que él toma. En abril del año 21, él vuelve a mandar a Arenales a la sierra, en la segunda campaña a la sierra, subiendo por una zona muy accidentada, otra vez a Cerro de Pasco, donde está el dinero, donde está la plata, y tenemos a los ejércitos listos para enfrentarse, pero no se llegan a enfrentar, y negocian. Y en la base de la negociación en Punchauca, que es entre el virrey La Serna y San Martín, que los dos están presentes, porque hubieron negociaciones previas en Miraflores con Pezuela, pero ellos no estaban presentes, en estas negociaciones se discute sobre la posibilidad de aceptar las Cortes de Cádiz, y San Martín quiere una monarquía. Entonces hay bastante cercanía. Estos además son oficiales que han peleado juntos en las mismas campañas en la península, son muchos veteranos de esas mismas guerras, se conocen personalmente. Entonces esto también es interesante. Y finalmente esto es una estrategia de negociación de ambos bandos. Ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer y quieren tener una mejor opción. Lo que hace finalmente La Serna es firmar un armisticio con San Martín, abandonar la ciudad de Lima, dejarla desguarecida y moverse hacia primero la Sierra Central y luego la Sierra Sur. Esta sierra es donde se han hecho todas estas campañas, y es en ese momento que San Martín se le va a invitar a la ciudad de Lima. Se le va a invitar porque las élites de la capital están totalmente asustadas de la posibilidad que llegaran las montoneras, que llegaran los grupos indígenas o afrodescendientes y tomaran la ciudad de Lima. Entonces invitan a San Martín. El día 15 de julio se escribe una declaración de independencia, y el 28 de julio se organiza una proclamación pública de la independencia, que es la fiesta que nosotros celebramos en el Perú como nuestra independencia, que es el 28 de julio de 1821, y San Martín establece un protectorado. Lo llama protectorado, pero es un gobierno militar, es un gobierno donde San Martín tiene todo el gobierno, todo el ejecutivo y todo el legislativo. Mantiene un espacio para un poder judicial, pero en ese protectorado él lo que quiere es que se defina cuál va a ser la forma de gobierno que debe existir en el Perú, y para eso organiza una sociedad patriótica, donde no son elegidos, sino simplemente se va a nombrar a 40 personajes, a 40 hombres de importancia, para que discutan si el Perú debe ser una monarquía, que es lo que pretende San Martín, o si debe ser una república. Perfecto, ahora nos vamos a ir a meter en el tema de San Martín monárquico, pero quería preguntarte, Juancho, vos escribiste sobre esta cuestión del protectorado, un artículo con Alejandro Rabinovich, que también estuvo en este podcast, y desde la perspectiva de ustedes, ¿no? La hipótesis que manejan en ese artículo, ¿qué es lo que lleva a San Martín a instalar un protectorado? ¿No? ¿Por qué ese tipo de gobierno? Sí, efectivamente escribimos con Alejandro hace ya un año y medio, un artículo que apareció en la Revista de Indias, en un dossier que dirigió Natalia, de hecho, sobre la independencia del Perú. Y ahí la hipótesis que testeamos fue que al final una manera de ver la década revolucionaria es a través de las distintas formas de gobierno, algunas de las cuales eran más colegiadas, otras más tendían a concentrar el poder, ¿no? Una hipótesis que a su vez remite a la pregunta por la monarquía y la república. Así como no era inevitable que la revolución se transformara en un proyecto independentista y que tuviéramos las naciones que conocemos hoy, tampoco era inevitable que la independencia terminara en diversas repúblicas, ¿no? La monarquía tenía siglos de legitimidad, siglos de historia, y no era fácil pasar de un proyecto político monárquico a uno republicano. Entonces hubo muchos oficiales, muchos políticos de la época que siempre tuvieron a la monarquía como un horizonte de posibilidad, ¿no? Y San Martín, sin duda, coqueteó hasta bien entrado su vida con el régimen monárquico, ¿no? Y yo creo, y esta es la hipótesis que tenemos con Alejandro, que el protectorado es una forma de concentración del poder que viene a responder a los gobiernos colegiados, en donde la soberanía popular estaba mucho más extendida, y que podría pensarse tiene alguna reminiscencia con el protectorado de Cromwell, ¿no? de Oliver Cromwell en Inglaterra, ¿no? Eso al menos propone John Lynch en su biografía de San Martín. E insisto, yo creo que al final lo que está en juego es el tipo de gobierno, qué tipo de representación política va a tener ese gobierno, y la disputa entre el gobierno colegiado y el gobierno más bien concentrado, que en el caso de San Martín es muy similar al de la monarquía.
Bueno, esto del San Martín más monárquico y las tendencias monárquicas de San Martín de las que nos hablaron Natalia y Juan, me gustaría preguntarle también a Beatriz. Y me gustaría preguntarte porque, bueno, sabemos que San Martín comparte el puesto de libertador de América con Simón Bolívar. Hace unos días se cumplieron 200 años de la entrevista en Guayaquil, donde se encontraron San Martín y Bolívar, y después de la cual San Martín abandona el escenario de guerra peruano, que estaba a medio hacer, como nos estaba mostrando Natalia. Y hay muchos debates sobre lo que sucedió efectivamente en esa entrevista, porque bueno, no hay fuentes directas de lo que hablaron en ese momento San Martín y Bolívar. Es un tema que vos has trabajado. Entonces te quiero preguntar qué pudo haber sucedido ahí, ¿no? ¿Por qué San Martín abandona el escenario peruano? Y si tiene alguna conexión con esto que estaban diciendo Natalia y Juan en relación con la cuestión de la monarquía y San Martín. Bueno, y sí, por supuesto que tiene que ver. El tema, diríamos, de las condiciones que se llega a esa entrevista en Guayaquil, que fue el único encuentro de los dos libertadores, ¿no? Cuando se conocieron y después no se vieron más, aunque justamente Bolívar le regaló a San Martín una imagen, una miniatura que él, diríamos, guardó toda su vida, ¿no es cierto? El tema, justamente el tema del protectorado es un tema central en torno a la figura o la arquitectura institucional que el Círculo del Libertador encuentra para gestionar esto que justamente Natalia describió muy bien, una geografía peruana craquelada entre una parte independiente y otra parte en poder del gobierno español o el poder colonial, ¿no es cierto? Y es una forma de gestión de territorios libres que justamente en febrero de 1821 habían dictado un reglamento, ¿no es cierto?, para gobernar esos territorios libres con toda una organización que tiene mucho que ver con una estructura centralizada y en donde está de por medio también algo que anima a todas las revoluciones de independencia, que es la soberanía de los pueblos, ¿no? Porque esto es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? No es que es un poder instalado desde arriba, sino es bajo la coacción o el convencimiento de los pueblos. Recién Natalia describió muy bien todo ese proceso de negociación con el gobernador de Trujillo, ¿no? Que uno lo puede seguir muy bien en la correspondencia de San Martín con el gobernador de Trujillo, en donde finalmente aparece en el balcón y hace flamear la bandera que había creado San Martín en ese, diríamos, en su desplazamiento entre Pisco, Ancón, y después donde hace campamento, que es en Huaura. Entonces, esa idea de que es una geografía craquelada también va más allá de la jurisdicción peruana, porque ahí hay que recordar digamos, que el movimiento que se suscita en Guayaquil, justamente en octubre de 1820, a instancias de toda esa política de expediciones marítimas alentadas por Cochrane y demás, había estimulado la formación de una junta provisional en Guayaquil que pide la protección, entre comillas, la protección al ejército libertador y a su jefe, ¿no? Entonces estamos en un medio, diríamos, de territorios en movimiento, territorios y poblaciones en movimiento, en donde por supuesto no están definidas ninguna frontera nacional, pero eso no quiere decir que las viejas jurisdicciones borbónicas no tengan peso, ¿no es cierto?, a la hora de traccionar la guerra y la política. Cuando San Martín decide entrevistarse con Bolívar, es porque Bolívar está ganando posiciones en el norte con sus campañas militares, ¿no? Antes diríamos, de conmemorar estos 200 años de la entrevista de Guayaquil, se conmemoró, ¿no es cierto?, la batalla de Pichincha, donde justamente la batalla de Pichincha es el triunfo, diríamos, de las fuerzas bolivarianas que integran fuerzas rioplatenses. Hay una porción de los granaderos, y ahí está Lavalle, ¿no es cierto?, que va a tener una historia también muy atribulada en las provincias argentinas, ¿no es cierto? Pero justamente esa batalla de Pichincha lo que demuestra es que le abre paso a Bolívar, ¿no es cierto?, a avanzar sobre Quito, que había sido sofocada desde 1809 y que se había mantenido, diríamos, a favor de la monarquía, para no usar, digamos,
la monarquía española, y Guayaquil, ¿no es cierto?, que ya está independiente, ¿no? Entonces avanza Bolívar con la pretensión, la aspiración, y que después la concreta, ¿no es cierto?, de anexar esos territorios a la Gran Colombia, que ya había adoptado una forma republicana y representativa. Entonces, en ese contexto, digamos, todas las ideas y ese debate que justamente había animado, como recién dijo Natalia, la discusión entre republicanos y monárquicos constitucionales, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la monarquía que ellos se imaginan, la idea de monarquizar Perú, no es la vieja monarquía en la que habían nacido, y tampoco es la monarquía, diríamos, doceañista, después de restaurada la Constitución de Cádiz, porque justamente estamos frente a una metrópoli que ya no es la misma la de Fernando restaurado en el marco, diríamos, de esa custodia de las Cortes Europeas a ese rey, diríamos, empecinado en mantener el estatus de las colonias en América, ¿no? Sino que estamos en un momento en donde todas esas negociaciones y ese cambio de régimen, diríamos, en España, es el que también anima las situaciones americanas. Y es lo que había en parte rechazado San Martín y su círculo, que es, no querían aceptar la monarquía, aceptar la Constitución gaditana e integrarse a esa nación española que había sido descrita y demás como parte de esa nación española, sino poner en un plano de igualdad América y España. Entonces, en ese contexto llega a Guayaquil cuando ya Bolívar, diríamos, tiene más brillo que su propio accionar, y sumado a eso, a que ha perdido San Martín bases, diríamos, propias para sostenerse como protector del Perú. Y en esa conversación, en donde justamente no hay testimonios directos, como vos dijiste, se reconstruye con las versiones posteriores, documentos, comentarios, etcétera, etcétera. Y ahí hay dos grandes temas que circularon y que incidieron en la decisión de San Martín de abandonar y de abdicar al mando supremo peruano. Una es la dificultad de hacer la reunión de fuerzas militares bajo una sola conducción, ¿no? Esto Guido lo señaló muy bien ya en su vejez, cuando escribe Sentado a la sombra de sus años, diciendo que ambos generales no cabían en el mismo teatro militar. Y la otra diferencia era política. San Martín seguía convencido que la monarquía constitucional era la vía adecuada para hacer un tránsito entre el tránsito amigable, podemos decir, o una transición entre el antiguo régimen colonial y los estados independientes. Y esa convicción está apoyada en una profunda admiración, diríamos, de la monarquía mixta o la soberanía mixta que animaba la monarquía británica, y como un artificio, digamos, un edificio político que permitiera dotar de estabilidad a la cúspide y de evitar lo que los ponía bastante, digamos, que habían aprendido de la experiencia rioplatense, que es la división de partidos y de facciones que corroían el edificio político y aparte era, diríamos, semilla o sustento de todo tipo de anarquía. Por lo tanto, diríamos, esas diferencias en la forma de gobierno fue clave, y para Bolívar la fórmula republicana era la única adecuada en función de los procesos de movilización política que habían movilizado, ¿no es cierto?, a castas y a los sectores subalternos, podemos decir, que hacía inaceptable asociar independencia con monarquía constitucional, sino que la independencia se asociaba a la república. Es interesante porque todo está... a ver, Nati. Bueno, solamente para acotar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Beatriz, porque es muy claro, pero también hay que recordar que San Martín había sido completamente derrotado en el Perú. Él no había logrado hacer nada. Había perdido la única campaña que había lanzado en abril del año 22, no tenía apoyo ya del Río de la Plata, el apoyo de Chile era cada vez más tenue, tampoco tenía ni siquiera el apoyo de Cochrane, con quien se había peleado.
Y entonces tampoco tenía el apoyo de los peruanos que no querían la monarquía porque la sociedad patriótica no hacían más que reclamar república. Entonces, más allá de las posibilidades, él llega a Guayaquil con las manos vacías. Él le ha dado ya a Bolívar todo lo que tenía para la batalla de Pichincha y ya para ese momento sus posibilidades son muy pocas, tanto así que ya ha llamado a la elección de unos representantes a un Congreso peruano que se va a reunir en septiembre del 22, que es cuando él finalmente va a abdicar el poder. Coincido completamente con lo que decís, Natalia, porque cuando él justamente vuelve, se encuentra que digamos, la situación era mucho más crítica en su gobierno a raíz de que Monteagudo, su ministro, había sido depuesto, ¿no? Así que él no tiene bases propias, las perdió, no tenía capital político, digamos, el capital político había sido pulverizado y tenía una seria objeción también, había tenido, por el tema del monarquismo, una seria objeción por parte de sus íntimos, de su círculo chico, podemos decir, porque justamente toda esta discusión sobre la monarquía le había hecho perder personas de muchísimo valor, como Las Heras, por ejemplo, que había perdido el retiro, o miembros del Estado Mayor, como el coronel José María Aguirre, que se habían retirado ya del Perú. Así que coincido plenamente con lo que decía Natalia. Esto de las tendencias monárquicas es algo que a posteriori, por lo menos en la memoria colectiva o en las diferentes memorias que han circulado sobre San Martín en Argentina, ha quedado eclipsado, ¿no? Y se ha convertido a San Martín en una suerte de San Martín republicano, federal y no centralista. Es decir, se ha ido moldeando un San Martín. Entonces me gustaría que en esta última partecita del episodio pasemos un poco a la memoria de San Martín en cada uno de los países a los que ustedes pertenecen, ¿no? Es decir, ¿qué lugar tiene en la memoria colectiva? Hoy San Martín en Perú, en Chile, en Argentina, y si hay disputas sociales y políticas, porque historiográficas por supuesto que las hay, porque disputamos, pero disputas en el espacio público, en relación con esa memoria sanmartiniana, ¿no? ¿Cómo se lo recuerda hoy a San Martín en cada uno de esos países? No sé, Nati, si quieres arrancar con Perú. Vamos de Perú, Chile, Argentina. Bueno, en Perú San Martín es el bueno y Bolívar es el malo. San Martín es el que declara la independencia, el que proclama la independencia, y es el prohombre, el gran hombre que no quiere hacerse del poder. En cambio, Bolívar se convierte en el presidente vitalicio, va a crear la República de Bolivia. Entonces, en la historiografía y en la memoria colectiva, San Martín, como digo, es el bueno contra Bolívar el malo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y en Chile? Mira, yo te diría, Camila, que San Martín no es un personaje mayormente considerado por el público común y corriente, digamos. Por supuesto que hay disputas historiográficas en torno a su figura, pero no es parte del santoral, digamos, del grupo de héroes que conforman el santoral independentista. Y en parte yo creo que eso se debe a que San Martín no salió bien de Chile, y O'Higgins tampoco, ¿no? O'Higgins tuvo que abdicar en enero del año 23, y el proyecto de la Logia Lautaro, en consecuencia, el proyecto americanista, perdió todo sentido para los revolucionarios chilenos, cansados de que los pocos recursos del Estado de Chile se gastaran en una guerra que para ellos cada vez era más ajena, ¿no? Estoy pensando en la facción de Ramón Freire, que fue quien reemplazó finalmente a O'Higgins, y quien concentró los pocos recursos, insisto, más bien en vencer a los realistas en el sur de Chile que en seguir enviando recursos al Perú. Entonces yo diría que si bien hay estatuas, hay calles que se llaman San Martín, no es parte del panteón ni del imaginario, ¿no? Como sí, obviamente lo es, claro, como sí lo es O'Higgins y sí lo es Carrera, obviamente. Yo creo que eso en parte también tiene que ver con el nacionalismo exacerbado de los chilenos.
Qué llamativo, porque uno podría decir, de Perú tampoco se fue bien San Martín, digo, no se fue en un contexto de popularidad, ¿no? Pero con Y una sin diferencia, embargo, ¿no? Que, a posteriori sí ha sido sí, reivindicado, ¿no, Nati? O sea, pero con eso la, perdón, pero con sí. la diferencia que en el Perú sí gobernó, mal bien, pero gobernó. En el caso chileno no gobernó y estuvo más bien siempre desde la sombra apoyando a O'Higgins, pero nunca como director supremo o como jefe Además, de la República. Además, en el Perú proclamó la independencia, creó la Claro, bandera, exacto. organizó los primeros gobiernos, es una figura pública muy importante. Es decir, la mayoría de peruanos piensa que la independencia del Perú es única y exclusivamente el 28 de julio de 1821. Entonces, todo lo demás no queda muy claro y no es parte tampoco del imaginario. Bolívar un poquito, pero tampoco con tanta claridad. Eso es interesante también. Buenísimo. ¿Y acá, Betty, en Argentina? Bueno, en la Argentina encabeza la cúspide del Panteón Nacional. Vos has demostrado en tu libro que solo perdió el primer lugar en los últimos años, en donde justamente pasaron a ocupar ese lugar Belgrano y Eva Perón, pero aún, diríamos, en esas liturgias estatales, esa diferencia, la enorme popularidad de San Martín, diríamos, a lo largo del tiempo, digamos, procede de operaciones políticas e intelectuales que tuvieron, diríamos, enorme éxito en ubicarlo como el héroe de la nacionalidad argentina y también sudamericana, ¿no? Pero ahí hay un punto que es súper interesante, porque aún las versiones, diríamos, más recientes sobre la figura de San Martín y las más, digamos, que las que tienen mayor alcance popular, como pueden ser los guiones de los programas de televisión para niños, como el de Sama, ¿no? Del canal Encuentro, siguen ubicando a San Martín con el que tiene el sable más brillante de los generales de la independencia de América del Sur, aunque ese sable esté empuñado por un niño nacido en Formosa con rasgos, ¿no es cierto?, mestizos. Entonces, eso lo que muestra es que más allá, diríamos, de los usos públicos de otros personajes del pasado, San Martín sigue manteniendo un lugar, un punto fijo en el imaginario nacional y en la mitología nacional, en función de que no hubo una división, digamos, como en el caso chileno, entre o'higginistas y carrerinos, a raíz de que justamente el revisionismo histórico en la Argentina, junto con el peronismo, en sus variantes de izquierda o derecha, no ponían en duda el papel de San Martín en el proceso de construcción de la nacionalidad. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho este rato y esta conversación tan interesante. A la audiencia nos encontramos el sábado que viene en un nuevo episodio de Historiar. Muchas gracias por participar a los tres.